Suscríbete a la Panterita. Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Bien, bien. Ya la previa a lo que va a ser la fecha del campeonato de fin de semana. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Ariel? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, don Fabio Martín? Bien, bien, buen día para todos. Bien, bien. Bueno, está cruzando Diego Marini. Chipatur. Chipatur. Bueno, ay. Bueno, muchachos, vamos a tratar de ser serios en esta parte del programa, en el comienzo del programa. A ver, joder, tío, pareciera ser el destino, Federico. Sí. No sé cuál es, como dice la canción, cuál es la calle que los separa, ¿verdad? Una calle me separa, Y pero parece que es lo económico. hay algo. Porque en la nota en donde él habla, creo que en un Twitch, con un periodista español, Sí. dice que tiene una propuesta que está evaluando y puede ser si nos ponemos de acuerdo en lo económico, dice. Entonces, según él, si es Cerro a quien se refiere sobre ese equipo, hay un tema económico. Si escuchamos bien, ya le parezco a Mabel. Sí. Si escuchamos bien, ¿verdad? Pero si escuchamos bien, yo creo que se refiere a Cerro. Porque viste que él dice, tengo ofrecimientos de otras ligas. Ahora vamos a pasar la nota con Manolo Jiménez. De ese señor estamos hablando. Sí. De Manolo Jiménez, el candidato uno a dirigir Cerro Porteño, el español. ¿Por qué digo esto? Porque menciona... los otros campeonatos ya están muy avanzados, dice. Se refiere a las ligas europeas. Y tiene razón, porque fíjate vos que en Europa, por ejemplo en Italia, en Alemania, todo ya está en la fecha 28, en Inglaterra también. Y allá son 38 fechas en Europa, habitualmente. Claro, ya están. Con la diferencia de formato, pero igual, también en Grecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, todos tienen el mismo calendario. esquema, ¿verdad? Sí, Ya sí, están terminando su campeonato. Entonces él habla y también dice ya están resolviéndose prácticamente el tema del descenso y mitad de tabla y compañía. Entonces yo creo que él habla, o sea, no habla de Cerro Porteño. Él está hablando de otros equipos que dice que no le interesa agarrar, ¿verdad? Por esa situación de que ya los campeonatos están avanzados. Como cuando se invierte en Federico, Bruno, Fabio, Dani, hablando del estilo de Federico, los papeles, porque en diciembre seguramente iba a ser un mero trámite si es que lo nominaban, ¿verdad? Claro. Pero al cambiar... Es el famoso Sí. dejaron ir al... Claro. Y ya tiene otro precio ahora. Sí, sí. Claro, eso es lo que yo no entendí nunca, ¿verdad? Es otro esa precio, ¿verdad? Claro, y aparte que cuando empezó todo esto, cuando se fue Bernay, Jiménez quizás era una de las carpetas, pero no era la principal carpeta que estaba Cerro analizando, ¿verdad? Hasta que fueron dándose ciertos escenarios negativos, ¿verdad? Para llegar otra vez a Manolo Jiménez, a aquel septiembre que estaba tan cerca, volver a este marzo y ya con otra cotización de por medio, porque es lo que a mí me transmite cuando habla Manolo Jiménez ayer. Es como que el desafío es totalmente diferente a lo que él estaba acostumbrado, ¿verdad? Porque habló de la Liga Europea y compañía, pero es como que dio a entender que este desafío es una seducción importante, porque creo que da a entender que hay una distancia importante y que, claro, tiene que ver con Paraguay seguramente, por eso es que habla con mucho entusiasmo de este desafío para él, ¿verdad? Sí. Vamos a verlo y a escucharlo a Manolo Jiménez. Habló en un medio partidario de Sevilla, ¿verdad? Porque hablan ahí, se tutean, hablan... le dice el periodista, mira que si tú te vayas, yo me voy contigo. No, una parte le dijo, viste que tiene 4 ciclos él en AEK, le dice, sí, no me diga que va a hacer otra vez AEK, otra le dice. AEK. No, le dice, pero ahí habló el tema que vos decías, que se está acabando el campeonato en esos lugares. Vamos por favor con la nota al aire. Tengo un poco, como solemos decir aquí en el sur, las carnes abiertas, porque falta muy poco para la madrugada, pero bueno, hay contacto con un equipo. Pero para allá, Manolo, me vas a poner nervioso. Sí, hay contacto con un equipo que a lo mejor, si llegan ¿España? las negociaciones... ¿España? No, fuera. Fuera. Llegan las ¿Pero muy fuera? Sí. Llegan las negociaciones a buen puerto, pues me tendré que ir. Y si me voy, evidentemente, yo creo que me lo perdería.
Mira, por edad tenía que haberme retirado ya, por físico no, porque yo me preparo para participar con mis jugadores en el campo y para ser costalero, pero si no pudiese meterme, pues por la profesión hay que no solamente sentirla. He dicho que para mí mi hermandad es tan importante como mi profesión, o más. Lo más la familia. Está claro, pero ahora estás pero en un momento, evidentemente, claro. Si yo... ¿Y ya tienes tu equipo de trabajo, el de siempre, todo preparado? ¿No necesitas un asesor de asesor? Ya yo, Manolo, sería un placer, pero bueno, algo que no está claro, así que, pero se puede dar. Con fuerza de dirigir a un equipo, me propusieron ser el asesor primero del presidente, pero después del club, ¿no? Asesor del presidente. Sí, pero bueno, la verdad que me acogieron allí fenomenal. El director deportivo, que es español. Cerro Porteño, el equipo. Eso es la capital, en Asunción, ¿no? Sí. Y bueno, yo fui allí con la idea de darle charla a los entrenadores, a los jugadores de la formación, en ayudar al director deportivo en temas de fichaje y demás, de ver futbolistas, ¿no? Y lo más importante para mí, que es lo que me cautivó, es que tenía la posibilidad de al estar en Asunción, después tenía tiro de piedra Argentina y Brasil. Entonces... ¿Saltaste para allá? Sí, he visto muchísimo fútbol, sobre todo de la Conmebol, que es como la Europa League, ¿no? De la Libertadores, es decir, que partidos internacionales que están en fase de clasificación. ¿Y dónde vivías allí? ¿En un hotel? En un apartamento. Me pusieron un apartamento. La verdad, se han portado conmigo increíble, ¿no? Y para mí lo más importante de todo lo de la Conmebol, la Libertadores, todo está muy bien. Las ligas grandes de Sudamérica está muy bien, pero a mí lo que me ha puesto los pies en el suelo, ¿no? Los chavalitos que veía yo a diario en la ciudad deportiva, que tenían que hacer 2 y más horas para llegar a entrenar a las 8 de la mañana por el calor. Y algunos, el último, porque la verdad que no están muy coordinados allí los medios de comunicación, autobuses y demás, no tienen una exactitud. Si que tú quieres coger el de las 7 para llegar a las 8, pues a lo mejor el de las 7 llega a las 7:30. Es decir, chicos que el último tramo o algunos tramos desde su casa a la ciudad deportiva lo hacían andando. Terminaban de entrenar, le ponían fruta y se iban al colegio andando. Bueno, ahí está lo que decía Manolo. Recordando mucho de su paso por nuestro país. Y la parte final es una radiografía y lo que solemos acá hablar para los españoles europeos cuando le decís cómo no tienen medio de transporte. No llegan porque acá no hay ómnibus, no hay nada, el tema del desayuno. O sea, la parte final es demasiado bien con entonces lo que es la realidad del país. Pero yo no recuerdo qué técnico de primer nivel de Europa dijo una vez que le seducía mucho, le hubiera gustado dirigir en la Copa Libertadores. Torneo que seduce mucho allá, tiene mucha mística para el que fútbol, quería elegir la eliminatoria, Mourinho, que dijo que quería elegir la eliminatoria porque calificaba la eliminatoria sudamericana como la más dura del mundo. Sí, porque ahí él decía altura, temperaturas elevadas, todo tipo de geografía encontrás, decía él. Esa sí es una verdadera eliminatoria. Acá jugás contra equipos débiles, decía él, con respecto a Europa. Y sí, realmente él como que quedó sorprendido por todo esto, cómo se mueven los chicos para ir es que hay un sacrificio enorme para ir a practicar y buscar tu futuro, ¿verdad? En nuestro futuro. Ellos conviven en una realidad donde en tu celular a tiempo real sabes a qué hora va a llegar el micro y a qué hora vas a llegar, y por eso decía a los chavalitos, o sea, vos tenías que ser tolerante si llegaba media hora, 45 minutos, porque le decía, profe, mister. Y con que estamos hablando de Cerro, Claro, estamos hablando de... No, estamos hablando de la escuela pública ya en el interior, imagínate. Claro. O sea, acá ya hay luego una tolerancia a la impuntualidad, porque todos sabemos que está roto el sistema. O sea, por eso digo, la recta final inclusive es una fotografía de lo que ocurre a nivel país, que ellos lo cuentan como una novedad. Es como una época cuando se puso de moda para los europeos hacer turismo de favela, ¿verdad? Era, che, qué loco cómo es experimentar esto de la pobreza. Bueno, pero paralelamente decían, no, que le trataron muy bien, que él vivía en un apartamento. El tema es que también sabe, como hombre de fútbol, una cosa es ser, el famoso asesor o el que daba tutoriales o charlas a los técnicos, no tenían ninguna exposición, te trataban muy bien.
Y acá, y más que nadie vio el proceso Bernay, el proceso Gavilán, cómo también se movía el fútbol paraguayo y el fútbol acá a nivel regional, sabe que agarra Cerro y le va mal en los primeros 2-3 partidos y ya no va a ser tan simpático todo lo que pueda llegar a decir. Yo creo que desde ese lado también el trato económico sabe que iba a ser diferente. Entonces, no es lo mismo que te traigan para ser un consultor a que venga y agarres el fierro caliente que es. Al circo romano, ¿verdad? Acá el amigo Félix que ellos se enoja, los hinchas de Cerro. Y esos comentarios son una burla para Cerro. No, Félix. Es una realidad. Le escribió una situación que le tocó, que le llamó la atención. No, está alabando inclusive Claro. que los jugadores, el esfuerzo. que los chicos, que los jugadores tienen un temple de, pese a las vicisitudes de los problemas, y que después inclusive de terminar la práctica se van a la escuela, En realidad, caminando otra vez, dice. Porque eso es cierto. para Es ellos. lo que está diciendo. El mensaje yo no sé, para ¿qué es ellos, lo- ¿verdad? No se entiende, pero lo que dice la persona en la radio. ¿Será que yo estoy dudando que nuestra radio tiene una especie de traductor que cambie algunas palabras? Porque lo que dice el señor es justamente eso. La Ojalá sea eso. resiliencia que tienen los jugadores para los chicos, ¿verdad? Para convivir con el día a día, ¿verdad? El Y sacrificio, claro, ¿verdad? él destaca eso y compara. Claro. Él le dice, acá no. Aparte, como me dice alguien acá, lo del transporte no él tiene nada que ver con Cerro, lo del transporte. El transporte Claro, no, pero es una cuestión es nacional. una cuestión de país. Y Sí. aparte lo que él comienza diciendo es, me hace pisar tierra, dice. ¿Verdad? Sí, ¿Se entiende, verdad? Lo que él Perfectamente. quiere decir con eso. perfectamente. Es que, o sea, nosotros convivimos con, o sea, trabajamos esto de medios y tenemos, no es todo, pero hay una audiencia militante o fanática y el fanatismo es un factor que nubla. Sí. Sí, eso nomás es. O sea, Bueno, ocurre en la política, No, ocurre aparte, en deportes, nosotros ocurre sabemos por bien eso. cuáles son nuestros males, nos pasamos criticando. Ayer a las 2 de la tarde cuando salimos acá no podía cargar nafta en reserva en ninguna estación porque no había luz en ningún lado. Se cortó la luz casi a nivel nacional ayer a las 2. Pero si alguien de afuera critica eso, no enojamos. Se critica, no, en Paraguay se corta la luz en todo el país. Ahí no enojamos, pero hay que tener una visión un poco más Ahora, amplia. Lo que vos ¿verdad? decías que Sí. el hincha te decía, está hablando mal de Cerro. O sea, Y del país. Claro, pero es como Tranquilo, que- Félix, no una pero- relación... pero por eso. Pero en esta no. O sea, sí. Pero es Manolo. Es Manolo. Es Manolo. Es más, poneme ya... Hay un grupo llamado Los Manolos, había un grupo, ¿dónde tú eras? No conozco, Federico. Que era tipo Jesse King, pero Los Manolos, sí. Sí, Sí, grupo de música tipo gitana. Poneme anticipo. Dale, hermano. Vamos a tirar ahora. Manolo, el del bombo, también está. Es el clásico hincha, el gran mufa de tenía España, sí. Era el pájaro campana de Estaba, España. sí, terrible, Sería, ¿verdad? terrible. Bueno, ¿cómo que se llamaba el colombiano? Estuvo acá en Paraguay, Colombia, el Cole. Y hace poco falleció el del bombo de Argentina, el Tula. El Que Tula. eran sí, también sí, muchos Estuvo acá en seguidores. la Confederación. Estuvo, sí, cierto. Atiendan, por favor, porque vamos a hacer un adelanto ya. Llamale a Juanma. Sí, All My Loving de los Beatles cantaba Los Manolos. Muy bien, doctor Codas. Quique, dale, poneme hermano, modo Verstappen, DRS. Ayer escuché, o sea, Malambo le hacen bailar al programa de Marini. Sí. No, ya el operador nomás lo voy a hacer el programa. Ellos, sí, No matizan, ya pero- ni trabajan más, Diego, Sí. hasta esa ventaja tienen. Sí. Poné pues los Manolos, amigo. A ver, pero, pues, dijimos el anticipo primero. Vos escuchaste lo que es Obi Cáceres. Vuela, hermano, es Verstappen de la Fórmula 1. Tenía razón. No le Pero- pones todo, o sea, cascada, herea. No. No, te estoy diciendo, impresionante. Vamos a protestar nosotros como uno de los programas más escuchados de Karina. ¿Cómo puede ser que el operador vaya a menos? Bueno, pues, No, es cierto. oye, vendeteo, y es o sea, contra- vamos a revisar los chats de hoy. Contratado por Marini. Yo voy a pedir la pericia del chat de hoy. En serio, ya que estamos de moda con este tema de los Acá me chats. envió el amigo Mario Mendoza cómo llegan Poneme, los chicos. pues, los ¿verdad? Manolo, hermano, Ve cómo ¿eh? llegan los chicos a la escuela de fútbol. Con el termo, La pelota y el agua, la termo. pelota Qué y la lindo. camiseta Cerro. O sea, Qué lindo. mira, Gracias, Mario. y Gracias, la gracias. tierra ahí era Sí, qué roja. foto. Bueno, Qué foto. ponémelo, Manolo, si no este programa no sigue, Quique. Tenemos que tener Espera, algo de espera. Manolo, hermano. Yo quiero que suspender. Quique, está poniendo Manolo Galván, hermano. No es lo Manolo.
Manolo Galván está con... No. ¿Por qué te quiero tanto? Vamos, ahí está lo Manolo. Dale, poneme, levantame el Quique. Le pido a los muchachos para adelantar nomás ya esto. Infobae Deportes. Gustavo Gravia. Vamos a mostrar en la televisión ahora Ariel, el experto en este tema, una especie de perito vamos a hacer con Federico, Fabio y Dani, porque hoy es un tema muy delicado, no es para joder esto. Vamos a leer los chats que se están filtrando en estos momentos, chats, declaraciones y una prueba clave que puede llevar a prisión el lunes a los jugadores de Vélez. Atiendan, Infobae Deportes, muchachos. Exclusiva. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Móvil X-Free. Bueno. Juega hoy Cerro. Y Juanma, a mí me gustaría ya contar algo con respecto al futuro técnico de Cerro Porteño. ¿Estás, Manolo? Bueno, voy a contar, Juanma. Bruno. Voy a contar lo que tengo como dato. Y que tiene que ver con el futuro técnico de Cerro Porteño. Como nunca antes creo que esperado nuevo técnico de Cerro. Sí. Me dicen el siguiente dato, que dentro del plantel, viste que hay grupos de trabajo, ¿verdad? Están los grupos de trabajo en los que uno está, ¿verdad? Por una cuestión de coordinación laboral, práctica, lo tienen los clubes, los jugadores, ¿verdad? Tenemos nosotros, por ejemplo, el grupo Cardinal Deportivo. Gustavo Florentín está como para ser técnico de Guaraní. Ya va a ampliar Gerardo en un momento. Adelantaba esto Gerardo. Por eso estoy contando, levantamos en redes sociales, pero ahora que estamos al aire en radio. Gracias, mi querido Rapay. Vos sabés que yo no sé el nombre de mi amigo, que le conozco hace años. Hace 34... No, le conozco desde criatura, desde niño. Rapay, pues siempre le dijimos. Rapay, tirame una foto, tu nombre será. Una cosa de loco. Nos enviaron... Mira, Federico, lo que nos enviaron. Para el fin de semana. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ron Aristócrata. ¡Hey! ¡Ole! Reserva especial. Ron Aristócrata. Este va a tumbar. Mira lo que Ariel. Espectacular, ¿eh? De la gente de Aristócrata. David Alderete, abogado. Gracias, Osvaldo Cáceres. Osvaldo, sí, amigo de infancia también de mis primos, principalmente Osvaldo, ¿verdad? Ellos son un poquito más grandes. Anine de Posible, Osvaldo, no te vayas a enojar. Poquito, unos 2 o 3 años más encima. Y después veníamos los chiquitos, ¿verdad? Y del barrio acá, de la zona de Radio 1 de Marzo, de Caracol. Ah, qué linda zona. Nos íbamos al matiné, hermano, a lo máximo. Y yo nunca supe su nombre. Ahora me entero, David se llama él. Rapay nomás siempre le decíamos. Ahora no me acuerdo por qué le decíamos Rapay. No te digo, así era el tema. Bueno, vamos a este adelanto.
Dentro del vestuario de Cerro Porteño ya están hablando los jugadores que Manolo Jiménez sería el técnico de Cerro Porteño. Y acá quiero que cuente los detalles, Juanma, por favor. Juanma. Sí, en las últimas horas sí, evidentemente lo de Manolo Jiménez ha tomado mucha fuerza en Cerro Porteño y pese a que todavía no hay una confirmación oficial y todavía nadie ha hablado con el plantel de jugadores, ya hay algunos que también manejan esta posibilidad, ya también están conscientes que el Español podría llegar a tomar el plantel principal de Cerro Porteño para lo que resta al menos de este primer semestre, Copa Libertadores, Torneo Apertura, así que ya está muy avanzada o muy avanzado lo de Manolo Jiménez a Cerro Porteño. Hay que ver, esperar de todas formas, porque sabemos que han sido muy cambiantes los últimos días en materia de información y de todo cómo se fue desarrollando la cuestión del técnico del Cerro, pero sí, hay cierta parte del plantel del Cerro que también ya está esperando la llegada de Manolo. O sea, el famoso se comenta. Exacto. Comentan los jugadores de Cerro que ellos manejan la información de Manolo, que está muy cerca de dirigir Cerro Porteño. Exacto, hay un rumor fuerte, como se dice, pero que ya están hablando allí en la interna del plantel de jugadores de Cerro Porteño. Bueno, Juanma, entonces el plantel de Cerro, ya en el plantel de Cerro se habla de él como probable técnico de Cerro Porteño, ¿es correcto? Sí, efectivamente es así. Quedamos así, bueno, muy bien. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, muchachos, ¿cómo va Cerro, Juanma? Porque tenemos que ir al caso Vélez, Florentín cerca de Guaraní, tenemos Olimpia, juega mañana ante el 2 de mayo. Hoy a las 19:30, hoy arranca el partido de Cerro Porteño Luqueño, ¿verdad? 19:30. En realidad Luqueño es local, ¿verdad? Aclaremos eso, Sí, Luqueño por la Cerro. cuestión de seguridad se trasladó al Defensores del partido. Sí, señor, así mismo. Juanma, ¿cómo va Cerro? Cerro Porteño tendría una sola duda, podría aparecer de titular como lateral derecho Víctor Cabañas, futbolista surgido de la formativa de Cerro, estuvo en la selección sub-20 y puede arrancar de titular en la jornada de hoy ante Sportivo Luqueño. Él fue futbolista que en el día de su debut, él sufrió una fractura en la pierna derecha en el partido contra Libertad en la Nueva Olla, ya totalmente recuperado, está ya a las órdenes de Jorge Achucar en este caso, que está hoy para interinar. Jan Fernández, Víctor Cabañas o Enzo Jiménez. Ahí detenete. ¿Quién es Víctor Cabañas y qué condiciones tiene? Víctor Cabañas es lateral derecho, tiene 20 años, va a cumplir 21 y es surgido de las inferiores del Cerro. Llegó con 18 años más o menos. Él tiene raíces, él nació de hecho en Estados Unidos, pero sus padres son paraguayos, ya tiene la doble nacionalidad. Y fue convocado incluso también por Aldo Bobadilla a la selección paraguaya sub-20 en el último sudamericano. Estuvo también aquí participando con la selección paraguaya juvenil. Él debutó ya en primera división, pero jugó poco, porque prácticamente creo que fue a los 10 o 15 minutos de aquel partido contra Libertad en la Nueva Olla, donde él se lesiona y sale con una fractura del peroné. Estuvo en recuperación durante 6, inclusive ya más tiempo en cuanto a la recuperación, después la puesta a punto, casi 10 meses han pasado de aquella lesión que tuvo Víctor Cabañas y hoy está a disposición de Achucarro y podría ser tenido en cuenta para arrancar de titular.
también está Enzo Jiménez, allí como lateral derecho. Ujú. Bueno, volvemos más tarde. Muchas gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós, gracias. Ahí está, Juanma con la información de Cerro. Vamos al tema, esto es muy, muy fuerte, tema de Vélez, el escándalo de la agresión sexual, de la denuncia de agresión sexual de los 4 jugadores de Vélez, entre ellos lamentablemente involucrado José Ignacio Florentín, el jugador paraguayo de Vélez. Vos tenés ahí los materiales. Yo voy a leer la primera parte. Dice: el próximo lunes a las 10 de la mañana es el momento clave porque se hará la cámara Gesell a la víctima y si su relato es consistente con la denuncia, Sebastián Sosa, Ariel Osorio, Brian Cufré y José Ignacio Florentín Bobadilla podrían quedar detenidos, dice. Pablo Carroza, estimado colega de la Argentina, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer, buen mediodía, ¿cómo están? Bien, Pablo, acá estamos con Federico Arias, te saluda Bruno Pon, estamos con Dani Chung, con Ariel Marecos, con Fabio Martín, con todos los muchachos, los compañeros. Bueno, siguiendo, claro, siempre lo que vos haces en redes, en el trabajo profesional que haces en las distintas plataformas. Y acá un poco sorprendidos todavía con más hechos que van saltando. Y algo que vos un poco le adelantabas a Federico, que no sé si ya viajaste, ya estás ahí en el lugar, en el epicentro del escándalo, que podrían ser detenidos los jugadores, y veo información hoy que habla de la cámara Gesell del día lunes donde tiene que declarar la víctima, y dice la información que si el relato es consistente ya podrían ser detenidos los jugadores, y aparecen hoy unos chats que no sé cómo se filtraron, cómo llegó esto a la prensa principalmente, Pablo. Sí, evidentemente para la Argentina es un hecho bastante histórico, porque, bueno, primero se hablan de jugadores de fútbol, y esto aparte sucede en una concentración, ya de por sí que suceda en un hotel donde había una delegación que a esa hora debía estar durmiendo porque al otro día partían a Buenos Aires, agrava por supuesto la situación, y es ahí donde yo creo que el club tiene responsabilidad, haya sucedido o no todo esto, ¿no? Después hay una cuestión judicial donde uno, bueno, tiene que esperar los tiempos de la justicia, que por ahí no son los tiempos de la sociedad. La justicia argentina es muy lenta en general, pero sí entiendo que acá está todo muy sensible. De hecho, yo he tenido hasta incluso diferentes amenazas por salir a contar lo que estaba pasando, porque uno en definitiva lo que está haciendo es desnudar una trama secreta atrás de todo esto desde hace ya algunos días. Yo con ustedes hablaba el fin de semana y les contaba esto de que podían llegar a ser detenidos. Se pasó la cámara Gesell, que en principio iba a ser para hoy o para mañana, se pasa para el día lunes, se filtran los chats y bueno, empiezan a hablar efectivamente de que estos jugadores podían ser detenidos y que aparte ya de entrada la justicia le había denegado el permiso para poder salir del país, lo cual agrava mucho la situación, y yo sospecho que el día lunes, después de la declaración de la víctima o de la denunciante, porque hasta ahora es una denunciante, si bien yo le creo, los jugadores de fútbol en este caso podrían ser detenidos. Pablo, esos chats que aparecieron creo que ayer a la tarde y se ven reflejados hoy, ¿cómo lo están siguiendo ustedes? ¿Ven que eso puede confundir, favorecer a los jugadores, todo lo contrario? ¿Qué lectura tenemos que está siguiendo bien de cerca? Mira, yo puedo tener la lectura de un periodista y la lectura de un ciudadano, ¿no? Más que la lectura de la justicia, de los abogados, de la gente que entiende de leyes. Yo siento que ahí, de alguna manera, le intentan lavar la cara a Sebastián Sosa. Desconozco quién filtró los chats, pero lo puedo llegar a imaginar, complicando la situación de los otros futbolistas, y entiendo que tampoco se está preservando la integridad de la víctima, ¿no? En esta cuestión de la ley de víctimas, yo siento que no se está preservando la identidad de la víctima, que es lo primero que hay que hacer, filtrando estos chats. Me parece que no corresponde, pero bueno, entiendo que también suelen suceder este tipo de situaciones, y que los chats, por lo menos para mí, son realmente escalofriantes. Hay una cuestión de manipulación muy grande,
hay una cuestión de reconocer al menos parte del hecho, lo cual ya me parece gravísimo, y es ahí donde yo le apunto al club, porque hasta la semana pasada solamente había una denuncia y hoy empieza a haber un montón de pruebas que de por sí nos demuestran que los jugadores de fútbol estuvieron en esa habitación teniendo relaciones sexuales con una joven, ¿no? Entonces, ya que se confirme eso, creo que el club pasa a ser responsable, si bien no es culpable, pasa a ser responsable por lo que les decía antes. Entonces, evidentemente, la Argentina está conmovida a partir de todo esto porque se produce con futbolistas y se produce en el marco de una concentración de un plantel. ¿Cómo se filtraron estos chats, Pablo? Mira, yo lo que puedo decir, y es lo que tengo probado, es que se rompe el pacto de silencio entre los jugadores. Hay 3 futbolistas que están juntos y hay uno que no, y que los chats favorecen a uno de los futbolistas, creo yo, o al menos lo favorecen de cara a la justicia. Posiblemente no lo favorezcan en otros ámbitos, pero sí lo corren un poco del hecho del abuso sexual agravado en sí, ¿no? Más allá de que uno puede llegar a interpretar un montón de cosas, y después creo que a partir de los chats sí complican las situaciones de los otros futbolistas. Entonces, la verdad que no lo puedo decir porque no tengo prueba de qué manera se filtra esto, pero bueno, me parece que si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, hay muchas chances de que sea un perro. Ah, mira, lo que estás diciendo es clave, o sea que ahí ya hubo una ruptura de pacto que había entre los 4 y, a ver si entiendo bien, es uno contra los otros 3. ¿Está bien esa es la relación? Sí, antes eran los 4 juntos y hoy tienen diferentes abogados y hay un solo jugador que salió a manifestarse hasta ahora, que es el arquero Sebastián Sosa, que lo hizo a través de su cuenta de Instagram, y los otros 3 guardaron silencio. Y aparte porque uno habla con el plantel, uno tiene llegada a diferentes actores en toda esta historia, y lo primero que te dicen es sí, se rompió el pacto de silencio, no se hablan entre ellos, hay diferentes estrategias, lo que antes era una estrategia única, hoy son diferentes estrategias porque se dieron cuenta que la situación está muy complicada de verdad para ellos y cada uno se quiere salvar, no le interesa salvar al compañero en este caso. Los 3 restantes jugadores, Cufré, Florentín y el otro chico, ¿tienen un mismo abogado los 3? No, hay 2 que tienen un mismo abogado y Florentín tiene otra defensa, que si bien Tucumán es una provincia muy chica, también esto hay que marcarlo, ¿no? Porque no sucede en Buenos Aires, sucede en Tucumán, entonces hay muchos abogados que si bien son diferentes, terminan trabajando juntos. Evidentemente porque se conocen de otras causas, por las dimensiones de lo que tiene que ver la provincia y demás, entonces los abogados son distintos, pero sí en muchos casos trabajaron para el mismo bufet muchas veces. Ahora, ¿vos qué entendés, qué lectura le das? Vamos a leer ahora los chats posteriormente al contacto tuyo, Pablo, porque no quiero sacarte mucho tiempo, o si tenés tiempo... vamos a leer los chats un poco para entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es muy fuerte. ¿Qué impresión tenés después de leer los chats? No, la impresión es la misma que yo tenía en un primer momento, porque yo ya había tenido acceso a la causa, no a los chats en su totalidad. Ahora sí uno tiene acceso a los chats en su totalidad y yo la verdad que no cambio. Uno puede hacer una investigación paralela, pero también creo que debe respetar los tiempos de la justicia y los distintos procesos. Sí, lo que veo es que hay una chica que le escribe a las 5 de la mañana a un futbolista con una conmoción absoluta, en un estado de shock, sin saber lo que le había pasado, sin entender por qué le había sucedido eso. Yo no voy atrás de por qué fue la chica. Hoy es más fácil juzgar, ¿no?, a la denunciante y decir, bueno, ¿por qué fue ahí? ¿Por qué estuvo en ese momento? ¿Cómo no supo? No lo supo. Ella, yo insisto, estoy convencido que no sabía que iba a suceder eso, si no hubiera ido. Le cambia la vida de la noche a la mañana. Entonces... yo prefiero tener cuidado con las palabras que utilizo, porque hay una víctima, porque hay un montón de familias que están sufriendo. Si bien yo creo que la familia que sufre principalmente es la de la denunciante, acá hablamos de la familia de los jugadores de fútbol,
también de la noche a la mañana sus vidas les cambiaron absolutamente, porque hay futbolistas que están viajando en las próximas horas a Tucumán y no saben si van a volver. Acá estoy viendo, Pablo, que una fiscal prohibió a los futbolistas después de los chats salir del país por los próximos 3 meses. O sea, ni uno de los 4 puede salir de Argentina, más el uruguayo, el paraguayo, por los próximos 90 días. Sí, eso se suele hacer, sobre todo porque hay 2 extranjeros, ¿no? Entonces uno puede llegar a entender que si Sosa se va a Uruguay y Florentín parte a Paraguay, por ahí se le empieza a entorpecer un poco la causa. Entonces tomaron la decisión de que no puedan salir del país, al menos hasta la cámara Gesell. Y esto también lo quiero recalcar porque la cámara Gesell se usa habitualmente en menores de edad. Acá va a ser algo inédito porque la cámara Gesell se va a usar para una joven de 24 años y no es algo que suceda habitualmente. No sé incluso si no es la primera de la historia argentina, pero bueno, es un hecho que realmente está sacudiendo a la República Argentina, que está pasando en el interior del país, lo cual complica mucho el acceso a la información, porque si bien uno confía permanentemente y habla con los medios de Tucumán, bueno, estamos lejos, yo voy a partir a Tucumán en las próximas horas, lo iba a hacer en estos días, pero se pasó la declaración, así que seguramente lo voy a hacer el fin de semana, pero estamos detrás de esto porque es algo para la Argentina que repercute mucho y ni hablar para el mundo del fútbol. ¿Por qué se decide hacer cámara Gesell con una persona adulta que justamente lo está marcando como una jurisprudencia en la Argentina? No lo sé realmente, yo también me hago la misma pregunta, pero hay muchísimo hermetismo también de parte de la fiscal, de parte de los que manejan la causa y aparte creo que está bien cuidar a la víctima, está bien preservar a la víctima. Esto ha sido muy reciente, no hay que perder de vista que esto ha pasado hace muy poco tiempo, posiblemente la denunciante no haya caído todavía fue lo que le habría sucedido, y yo vuelvo a hablar en potencial, no porque no le crea, sino porque, bueno, todavía son jugadores que están denunciados y van a ser condenados, si son condenados de acá a un tiempo, y ahí sí voy a poder hablar en términos reales y no en potencial, pero entiendo que es por este tema de que fue hace muy poco tiempo. Incluso no se sabía si ella iba a poder declarar o no por un estado anímico, que naturalmente cuando suceden este tipo de cosas, bueno, hay una persona que queda en estado de shock, entonces está siendo contenida por psicólogos. Yo tuve la oportunidad de hablar con su entorno, a mí me dicen que está fuerte, más allá de todo lo débil que se puede estar en una situación como esta, pero está contenida por su círculo familiar. La verdad que la justicia de Tucumán en ese sentido está actuando rápido. Yo vuelvo a decir esto porque en general nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a que la justicia no avance como nosotros queremos que avance, y acá si bien es el interior del país y sabemos todo lo que eso significa, bueno, está actuando hasta ahora de una manera bastante rápida. Para este tipo de casos en la República Argentina, Pablo, en caso de comprobarse, ¿qué expectativa de pena carcelaria existiría? De 8 a 20 años. De prisión efectiva, no condicional, van presos directamente. Si se comprueba que son culpables, que cometieron el delito, van presos de 8 a 20 años. Por eso hay 3 que están siendo juzgados en el marco de la causa por un hecho, y hay otro que está siendo juzgado por partícipe necesario. Entonces ahí sí puede llegar a cambiar en el caso del arquero, pero los otros 3 futbolistas sí podrían tener penas de 8 a 20 años. De hecho, la abogada de la denunciante pidió la pena máxima, que son 20 años. La situación de nuestro compatriota, ¿cómo ves? Dentro de la visión general de los 4 involucrados. No, yo veo que hay un jugador que está por una vía y que hay otros 3 jugadores que están por otro camino, y Florentín va por ese camino, de los que pueden llegar a tener una pena máxima. También quiero ser respetuoso, pues seguramente, a ver, ustedes son un medio muy consumido y la familia puede estar escuchando, sí, y claro, la familia creo que también es víctima en toda esta historia, entonces yo no soy quien para decir lo que va a pasar con Florentín el día lunes, pero sí es evidente que bueno, que la imputación es muy grave y que después de la cámara Gesell pueden llegar a ser detenidos. ¿Y ellos qué actividad realizan ahora, Pablo?
Ellos separados del plantel, pero ¿realizan alguna actividad en el club o están también parados? No, ellos están corriendo alrededor de la cancha por una cuestión, si se quiere, de sindicato, ¿no? Que el día de mañana se comprueba que ellos son inocentes y al club le puede llegar una demanda. Entonces tiene la obligación el club, por protocolo, de separarlos, de marginarlos del primer equipo, pero a su vez de tenerlos entrenando, en este caso en la Villa Olímpica, que es el predio de entrenamiento de Vélez. Así que hoy por hoy los jugadores están corriendo solos, si bien evidentemente no tienen demasiadas ganas. Yo le he pedido al presidente del club expresamente y públicamente que eche a estos 4 jugadores, no por la cuestión de abuso sexual, que eso lo va a tener que probar la justicia, sino por el tema de que estuvieron ahí, de que entró una persona al hotel que no tenía que entrar cuando ellos estaban concentrados, y de arranque yo creo que ha sido una falta de respeto a la institución, que le paga el sueldo, a la camiseta, a sus hinchas y por supuesto también a los dirigentes. Por eso yo decía, me llegaron un montón de amenazas. Claro, yo me estoy metiendo con el patrimonio de un club de fútbol muy importante, en este caso como es Vélez, y los hinchas no quieren, y Vélez hace 8 partidos que no pierde. Entonces hablar de esto para el hincha de Vélez es un tema bastante engorroso que preferiría evitar en este momento, donde el club está en la zona de los punteros, clasificando en la Copa de la Liga, y que se está desayunando con todo esto. En lugar de hablar de fútbol, están saliendo en policiales. Sí. Bueno, de terror. Vos decías, esto está confirmado, esta señorita en cuestión, esta mujer lamentablemente que denuncia, es de una familia acomodada económicamente, o sea, lo que nos lleva a pensar que esto no se trata de dinero. No se trata de dinero, o al menos es como ustedes dicen, lo que nos lleva a pensar que no se trata de dinero, pero sí, es una chica de una familia muy adinerada de Tucumán, que vive en el barrio privado más importante de la provincia, razón por la cual uno entiende que acá no hay un tema económico, más allá de los chats, que en algún momento se hablaba de que ellos habían dejado algo de dinero, que ella hablaba de miseria, que ella hablaba que no lo hubiera hecho ni siquiera por un montón de dinero porque no lo necesitaba. Entonces ahí sí, sin lugar a dudas, y esto es fácilmente de probar, es una chica con estudios, es una chica que ha ido a una escuela privada. No hay una cuestión económica acá, que el día de mañana uno puede decir. Después, bueno, uno no es quien para meterse en cuestiones tan íntimas, ¿no? Pero en principio sí, lo que puedo decir, y es lo que está recontraprobado, es que viene de una familia muy adinerada de la provincia. La última de mi parte, de lo que hablamos el fin de semana pasado a hoy, no hubo ni un manifiesto de ni un integrante del plantel apoyando a los jugadores, ¿no? Yo no leí nada, al menos. Nadie. Al contrario, uno tiene la posibilidad de hablar con diferentes integrantes del plantel, y lo que le marcan permanentemente es que están a favor de la dirigencia, de la decisión que tomó la comisión directiva de Vélez de marginar a estos 4 futbolistas. A nadie se le ocurrió dar un mensaje de apoyo. En estos tiempos de redes sociales, donde permanentemente los apoyos y los comunicados son emitidos a través de Instagram, a través de Twitter, acá no hubo un solo jugador del plantel profesional que se haya solidarizado, en este caso con sus compañeros, en caso de ser injustamente investigados. No hubo uno solo. Incluso yo tuve la oportunidad de hablar con todas las partes, y me sorprendía también que no hayan emitido un solo comunicado los propios futbolistas, más allá de Sosa, ¿no? Porque si a mí me acusan de algo y yo no tengo nada que ver con eso, lo primero que quiero hacer es gritarlo a los 4 vientos. Bueno, este no fue el caso. Evidentemente los jugadores de Vélez, no sé si por estrategia o por qué, pero eligieron el silencio. Bueno, Pablo, muy interesante la charla como siempre. Está muy complicada la situación para estos 4 jugadores, sin dudas. Gracias, Pablo, por atendernos. Muy gentil, muy amable. No, por favor, siempre a las órdenes. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Pablo Carroza, periodista argentino, caso de los jugadores de Vélez, donde, repito, está el compatriota José Florentín, ex jugador de Guaraní. A la vuelta de Edgar, los chats que se filtraron, las declaraciones y las pruebas, y el tema de
algo inédito. Yo tampoco nunca escuché y entiendo que acá en Paraguay nunca se aplicó y nosotros tomamos mucho lo que es el Código Civil. De hecho, el Código Civil de Vélez Sarsfield es el código que nosotros implementamos acá en Paraguay, el Código Civil paraguayo, ¿verdad? Tiene mucho de la Argentina. El Código Penal y Procesal Penal lo habíamos cambiado nosotros. Fue un alemán el que lo hizo. Pero la cámara Gesell se aplica para personas menores de edad que sufrieron o un maltrato, una violación. Entonces entra la criatura y se le toma la declaración de una manera diferente, casi de manera psicológica, para poder saber si realmente eso se graba, para saber si realmente la criatura o la menor o el menor está diciendo la verdad. O sea, es tomarle el testimonio prácticamente para saber que psicológicamente... Y con un porcentaje de credibilidad muy grande, ¿verdad? Porque acá estamos hablando que si consideran los peritos el relato de la mujer, como ella dijo de principio, ya pueden ser detenidos. ¿Y a qué voy? A Jonathan Fabro lo detienen después de la declaración de la niña a la cámara Gesell. Sí. O sea, es un elemento muy importante para la investigación. Y que recurren a la cámara Gesell para preservar, porque para no exponerlo de vuelta a la chica ante jueces, fiscales y preservar cierta intimidad, porque se supone que sigue todavía muy choqueada y que por esa razón recurren a la cámara Gesell. Sí, mira, un abogado que se usan juguetes, un ambiente muy agradable para la criatura, nada de estrado judicial, por eso es tan especial esta cámara, ¿verdad? Sí, sí, así es. Por eso te dije, Federico, que acondicionado para psicológicamente es hecho. Es muy importante. No, es que le dicen, te llamamos acá. No, no. Va contando. No, es una cuestión psicológicamente manejada de otra manera. No es invasiva, para que se entienda. Claro. Vamos a llegar son las personas, Bruno, que me dicen que son abogados también, que por el estado de inconsciencia de la mujer se estaría utilizando el tema de la cámara Gesell. El estado de inconsciencia que ella tuvo en el momento del... Que ella denuncia, ¿verdad? Claro. Bueno, igual es por primera vez van a hacerlo en la Argentina, dice. Sí. Y nosotros siempre vamos un poco emulando. No me extrañaría que después acá también en el derecho penal, no sé si se incorpore o llegue a pedir algún abogado, si existe esa figura, ¿verdad? Bueno, vamos, Edgar, por favor, y estamos con esta situación bastante fuerte. Comenzamos el programa con Juanma hablando de Cerro Porteño, de que dentro del plantel se rumorea. Yo ya escuché se rumora. No sé si alguien me puede corregir en el castellano. No sé en qué lugar escuché. Bueno, pero se rumorea, ¿verdad? O están hablando los jugadores de Manolo Jiménez como futuro técnico del Cerro Porteño. Ya venimos con Olimpia también, mañana juega Olimpia. Hoy se hizo el sorteo de la Champions, el sorteo de la Europa League. ¿Qué partido? El partido de los sueños. El partido de la vida de la Champions, de este partido que todo el mundo habla. Manchester City, Real Madrid en cuartos de final. Y si todo va bien, porque ya se hizo la llave de las semifinales, si pasan, Barcelona y Real Madrid podrían llegar a la final, porque no se van a cruzar previo a llegar a la final. Vamos, Edgar, por favor. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología.
Odontología, con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. En Petrosur, cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, estamos de vuelta. Hay una... Vos sabés que el guaraní es un idioma no solamente tan dulce, sino que es un idioma en el que se expresa una filosofía expresiva. Una filosofía muy, muy interesante, ¿verdad? Y la frase dice: Liga Jape, Yacaré, Yepe, oye a jugar, dice. ¿Qué significa esto, señor Cham? Yo tenía pira, pero lo mismo sería. No, yacaré es la frase original. Yo pira lo que escuché, pero igual en todo caso son animales que habitan en el agua, ¿verdad? Te voy a habilitar WhatsApp. La idea es la misma como el chapulín. Vas a perder 10-0. Pero ¿por qué digo esto? Llevo ya a jugar. No, Liga Jape. Preguntale a tus amigos. No. Es así. Yacaré, Yepe, oye a jugar, dice. Que cuando tenés amigos y te hacen la liga, o sea, te empujan, hablando en castellano, dicen para hacer algo, ¿verdad? Ahí vos te ahogas, que hasta cuando te están queriendo empujar a hacer algo en grupo, en euforia, hasta el más experto, al más... te anima, hasta el cocodrilo se anima, pero se termina ahogando, dice. Por eso la presión en guaraní. Vamos un poco, porque yo primera vez que escucho lo del pira. No, jamás. Que es pez, acá le traduzco al señor Chun. ¿Fabio? Yacaré para mí. Yo toda mi vida escuché yacaré, No sé si, por lo visto que ya es cheto ahora Ariel. Ariel ya es cheto también. No, vamos. Mi pueblo se decía así en todo caso. Esto? Atiendan, ¿por qué digo esto? Porque... Gerardo te puede decir también, Gerardo puede opinar con propiedad. Sí, ¿y por qué? Porque de acá, nunca vive en acá él. Luego vino acá ahí a los 5 años y ya vive en Villamorra. No, déjame joder. ¿Qué me va a hablar a mí Gerardo? No, vamos a los amigos del WhatsApp. Acá tenemos nosotros si es yacaré o... Acá escribe Gerardo Federico, también, yacaré dice Gerardo. No, nuestra propia cámara, no era decir yacaré. ¿Viste? No, tranquilo. Bueno, pero Federico, ¿entendiste lo que dije? Sí. Vos sabés que estoy leyendo acá, Bruno. Por el caso de Vélez, pues estoy diciendo. Es muy, o sea, viste que está la captura que cuesta leer, ¿verdad? Pero acá lo que dice, acá lo mata Florentín. Por eso Carroza cuando dice, tiene 4 patas, obviamente que el que filtra los chats es el arquero. Claro. ¿Verdad? Claro. Y estos chats los mandan al frente a los 3. Sí. Porque la chica le dice, yo sé que vos no tenés nada que ver, le dice. Le dice, Seba, vos tenés una hija, ¿cómo pudiste permitir que me hagan esto? Y hay una parte, quiero esta parte nada más leer. Dice, me agarraron entre los 3, Seba, fue terrible. Creo que ni ellos están dimensionando. Yo me acuerdo clarito que lo sacaba al paraguayo y que no podía hacer mucha fuerza. Y él le responde, me dejaba helado. Es una cosa, ¿sabes qué? Es totalmente, como se dice, a él capaz que, no sé, o sea, acá por complicidad, ni complicidad, por estar presente, omisión de auxilio, por algo, a él. Claro. Pero a los otros 3 le va a caer de acuerdo a estos chats. Si ella declara esto el lunes... es violación múltiple. Claro. Es violación múltiple. Fuiste, sí. Y en todo caso, el arquero quedaría como cómplice. Sí. ¿Verdad? Omisión de auxilio. Omisión de auxilio. Pero ¿por qué yo dije esta palabra de que asusado, no sé en castellano voy a hablar, asusado, cuando vos estás bebiendo, ingiriendo bebida, vamos a hacer esto, tal cosa, cómo este error en la vida de estas personas
los puede llevar a prisión por 20 años. No estamos hablando de cualquier cosa, porque la fiscalía pide 20 años. Lo mínimo es de 8. Entonces, por eso lo de la expresión en guaraní, ¿verdad? Que cuando vos estás entre amigos, y eso está también penalmente comprobado, cuando hay una turba o cuando hay aglomeración de personas, el ser humano se comporta de otra manera. Inclusive el tipo penal, el Código Penal establece situaciones de esta naturaleza. ¿Por qué vos te animás cuando vos estás entre 10 personas, verdad? A tirar algo, por ejemplo, en el montón o dentro de 40.000 personas? ¿Por qué en el estadio eso pasa? ¿Verdad? Porque si vos estás solo, vos no te vas a animar a lo mejor a hacer eso. Porque sabés que estás expuesto y después te lleva el ser humano comete ese error porque asusado, llevado por la gente, por la cantidad de personas, realiza este acto, ¿verdad? Y ahora estábamos nomás hablando en privado, una noche que les puede costar la vida, porque estamos hablando de personas jóvenes que en el peor de los casos van a ir 8 años a la cárcel, o sea, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos van a ir a 20, y según los testimonios, lo que estaba leyendo Federico, es gravísimo. Acá le van a caer con el peso de la ley seguramente, ¿verdad? Una vez que ella declare y... Es destruir tu vida, destruir tu carrera. Todo. Destruir sí. tu fama, a ver, lo que sos como persona, tu familia. Si sos casado, es una familia que se va a romper para siempre, y evidentemente. le van a caer más mal porque es extranjero encima. Claro, es extranjero de estar tanto tiempo sí. privado de libertad es ser lo peor. No, Yo ni 24 horas quiero estar entre los barrotes. No. Ni 24 horas. Jesús fue, dice un oyente acá, sentenciado por la turba, dice, por ejemplo. A ver, vamos con los amigos del WhatsApp, a ver. Bruno, el aporte Liga Villacare, llevo ya jugar, yo mira. 1-0 le ganó a Ariel. Ariel, ¿es donde me Yahoo Pirama? 2-0, yo creo que este fue muy descriptivo. Es cierto, Bruno, que ese Yacaré llevo ya jugar. Cierto, eso es. 3-0. Pira llevo ya jugar y esa es la frase. Viste. 3-1. Sí, Bruno, vea, Yacaré llevo ya jugar liga, ve. No, para mirar ya va a dar liga, ve. Nunca yo escuché mi 4-1, no, Ariel, no, de Cheto y Tema la añade Ariel será. Liga ve Yacaré llevo ya jugar, Bruno. 5-1. Bruno, no es Liga Jape, Liga P. Así nomás. Cierto. Liga P Yacaré llevo ya jugar. Sí, 6-1, cierto, Lígape. Yo utilicé mal, yo ya le agregué ya un... ¿Verdad que? Vamos a esa vaina. Cierto, Bruno, cierto. Con 14 años experimentado, vea. Teníamos con Javier mitad ya haya urgua su ajeno, ellos pero ya pillaja, liga causa. Este no se cuenta porque no dijo. A ver. Yacaré llevo ya jugar, Ariel. Falso hombre del interior sos. 6-1. Ah, mira, viste, ya están dudando de la atención a esto. Puede caer acá, señores, un hombre que supuestamente viene del campo del interior, sí. Hombre sufrido. Encima segura de Choco de Ancho, ¿cómo te va Choco si está escuchando ahí? Si escucha Choco, sí. Hermano, y encima Obi le va a pasar la grabación. Obvio, si Obi está en el chat, si nosotros revisamos, él tiene un grupo con Diego Marín. Tiene todo. Todito. Ayer le descubrí también que sí. se lo en la mano. Ariel Maisha pico pirado ya jugata donde está Virón. Ya jugata ahí, de Tabirón. Tranquila, Ariel. Ya jugata sí. Es un animal del agua. No, pero no, es que puede estar todo el tiempo en el agua. Pero no se puede jugar. Sí, ¿Por qué se va a jugar? Hay una... se puede jugar ahí. ¿Cuándo se va a jugar?
Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Con las salsas arcoiris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperas para probar? Encontrarlos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon. Disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Me dijiste hace rato que se usa de las dos maneras. Rumora y rumorear. O sea, en España principalmente. Rumora, entonces. También, correcto. Pero vos entraste en el diccionario, ¿verdad? Entré en el diccionario, sí. De las dos maneras. maneras. Tengo confianza ahora. Me enviaron. Ahora de las no dos maneras. confianza. De las dos maneras. Un falso. Parece un falso mesías del interior. Del interior, sí. No, pero yo, sinceramente, yo escuchaba así. Hacia mi pueblo se usaba así, entonces no sé. ¿Dónde era tu pueblo, Villarrosario, Departamento San Pedro. San Pedro. Departamento San Pedro. Departamento de San Pedro. Esperamos un ratito allí. Espera, Federico, por favor. A ver. O sea que llegan tantos. Liga, Yacaré, ya jugaje. Puede ser. 7-1. No, yo creo que ya. A ver, vamos a llegar hasta 10 nomás. Porque no quiero que le agredan más a Ariel, por favor. Bruno, tenés razón. ¿Qué hace ahí Ariel Marini? Va, yacaré pico del agua, yacaré ningo reptil. Pero puede estar en el agua, pero pues hay que liga ves y arde ve la ubeja upa bucoyo ya hoga. Porque hoy cual la ube donde gato y la eternamente con la ube perengo la liga ve yacaré llevo ya un boligazo y que puta vez jamás ube. Y ahí ya pasó su tiempo de poder estar en el agua. ¿Viste la explicación en Guaraní? ¿Cómo es conciso este señor? Este es el que dio la cátedra hoy, papá. Por eso se ahoga el cocodrilo, pues. El cocodrilo pues no puede estar todo el tiempo en el agua, igual que la vaca, por ejemplo. La vaca a veces entra un poquitito en el agua, ¿verdad? Y toma agua y a veces pasta también ahí, depende del lugar, si hay arroyos o un cauce, ¿verdad? Donde hay pasto y después sale la vaca. No se puede quedar ahí, o si no ya ahogaste, amigo. Lo del pirano, esto queda para... Haceme vos, Obi, vos tenés para lucirte acá, hermano. Vos tenés para hoy, acá tenés para lucirte. Si vos no terminás un buen material para antes del programa, fin del programa, vos estás complotado en el chat no me cierra de eso. Ancho Perfil. Ya cara que va a sentirse a ahogar y se va a quedar todavía en el agua. No le hacen la liga para que se quede más tiempo. Tampoco me cierra eso. No, es que no está puede. Está por una figura... qué sé yo. O sea, vos morís con la tuya. Yo me muero con la... Ya te explico. No estoy de acuerdo. Eso Ariel, no, pero Chu no puede decirlo nada porque no maneja el guaraní. Yo no hablo del léxico, hablo de que vos querés sostener porque está un tiempo prolongado. Pero es una figura que se recurre a algo, hasta lo improbable ocurre con la liga, es el mensaje, el contenido. Eso nomás, pues. Ya cara, que tampoco se va a ahogar. No. El señor te explicó demasiado bien. No. Espera. Para reírte, Bruno, o sea, contagia con tu risa, se da para reírse, para reírse. ¿Por qué? Por lo que dice, no, ojalá que quiero saber. Jugaste tan babe, Bruno, será. Liga de Ariel, se ve y... Va sacándome hoy, ¿no? Mira un ratito. Anicene de Villa del Rosario es nuestro gran colega. Yo soy de General Aquino. Saludos, de Ciudad de Choco. De Choco, había sido de tu valle, hoy te va a bajar las cañas con fronterizo. Ciudad fronterizo. Liga yacaré, voy a ahogar, se dice Bruno, porque el yacaré no todo el tiempo puede estar en el agua. No Ariel, te olvidaste ya de tus clases de otro ya. La época de no, el mismo. Y el pescado sí se puede ahogar cuando sale del agua. Este ya es otro Ariel está perdiendo como la guerra, hermano. Ya vamos a seguir con el programa. Por liga,
hasta el alligator se sumerge, Brunito. Verá, en castellano, miramos, verá. En inglés. Verá. Pero no usa, veramos un ratito. Por liga, hasta el alligator se sumerge, Brunito. Por liga, eso, ¿no? O sea, Spanglish sería, ¿verdad? En todo caso. A ver. Y lo más nuevo, la salsa de toca continental. Bruno, liga PGP, yacaré lleve o ya jugaje, ya. La pirado no se cabe 10 minutos, 20 minutos, ya mano, más yacaré go 2 horas más, veo cabe a peo llevo y llega, ahí la oye, la vez. Iraco, si se la fuera no va a morir por ahogamiento, va a morir por todo lo contrario. No, falta oxígeno. ¿Por qué eso tanto? Decir nomás, allá, Upama la... Igualmente la figura se puede utilizar de las dos maneras. No. Bruno, una consulta. ¿Cómo lo que Dani Chan sabe 6 idiomas y el guaraní nunca le interesó llegar? Le interesa, entiende todito guaraní. Él arropó a Paraguay y Paraguay le arropó encima. No, él entiende todito. Si vos le hablan guaraní, vos le llegás a decir algo. Te va a prender uno si hay que le decía alguna cosa que... Ariel nivel de tonto será, de ser estaban de tonto más. Bueno, pues. Ese fue el sentido del chiste. El yacaré tiene una vida afuera del agua. La piranga no sé en la rima, ya pico ya gata. Ayer lígape yacaré yo voy a jugar ahí porque hace o puta ya la ube, neta bro. Vamos a parar. Pues estamos ni de figuras que no existen. No, pero las frases son figuras de años, de exageración, hipérbole, son hipérbole para tratar de graficar una determinada situación. No, es como una cuestión que se da. No, ñengacos son estos, papá. Estos son de profundo guaraní, profundo de nuestra tierra. Edgar, espera un ratito. Edgar, vos no vale la tanda ahora. Edgar, vos que sos hombre del interior, Valle Mío, otro lado de Río Apareico, Concepción, cruzar Concepción, andar por ahí, por esa zona. Decí la verdad. ¿Cómo se dice? Esa es la frase, esa es la ñenga. Lígape. Yacaré, yepe o ya jugaba. Ya está. Puede leer ahora sí, Garcito Latino. Gracias. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Venía a comprar en Luque, Aregua y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Los viernes con descuentos del 30% en Farmacias Catedral con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, ingresa a nuestro sitio web farmaciacatedral.com.py, en donde encontrarás una variedad de productos con descuentos, o llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Inverfin podés aprovechar increíbles ofertas en productos de cocina y lucirte con la verdadera tradición en recetas. Conoce más de esta promoción válida hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock en las redes sociales de Inverfin y prendete a la tradición. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Este mes de marzo venía Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, livings y muebles nacionales, más
meses, 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos, escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Bueno, ahora entrando en lo serio, un fuerte abrazo, muchas gracias a David Rapay, gracias muchachos, acá me están diciendo cómo se llama, muchas gracias doctor Agustín Saldívar, acá de broma, Ariel te está diciendo, Ariel, tienes Jonan Boyajuya Caremba, dice, ahí te cambio la frase. Bueno, vamos a lo serio, señores. A ver, vamos a leer los chats. Fabio, ¿tenés todo a mano? Sí, señor. Tenemos que hacer una retrospectiva de alguna manera, lo que había pasado. Recuerdan ustedes que ya la semana pasada se habían filtrado algunos chats en donde hablaba de por qué me hicieron esto, que decía la joven, y que el arquero Sosa había justificado su accionar, que querían pasarla bien. Después vino la famosa frase, lo que hicieron fue muy fuerte, eso no se le hace a ninguna mujer. Y venimos a lo siguiente, que ya es lo que apareció ahora, en cuanto a otra vez el mismo Sosa contactándose con la mujer. Dice, una parte, Sosa le dice, ¿tenés amigas? Así no venís sola y nos juntamos con algunos compañeros. La mujer le respondió, no, la verdad que estas cosas las hago sola. Y añadió, estamos casi todas en pareja, no me gustaría que se comente nada o que alguna meta la pata. La conversación siguió y el uruguayo le comentó, hubiera estado lindo compartir un momento todos juntos, somos 3 o 4 compañeros, no más, porque no da para hacer tanto descontrol. Y después le dice Sosa, tampoco quiero que estés incómoda. A lo que la joven le responde, estoy acostumbrada a estar rodeada de varones. Mientras no se desubiquen, no hay drama. Luego de eso tramaron el encuentro y se habla de que la joven llegó a las 0:40 al hotel. Pasamos al día siguiente, en donde a las 5:55 de la mañana del domingo 3 de marzo, la chica le dice a Sebastián Sosa, Seba, por favor, pregúntale al paraguayo si usó protección. Cambio la frase que dice la chica, para ver si me tomo la pastilla o no, dice. Fuerte. Creo que sí, pero quiero chequear, dice la chica. Después dice, la misma chica sigue diciendo, siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo en ese momento, escribió la chica. Y recibió la siguiente respuesta de Sosa. Borrar la conversación de Insta, porfa. Si pierdes el cel o te lo roban, me mata eso, dice Sosa. Todo eso se había dado en un lapso de 1 hora. Y volvieron a hablar a las 17:50, cuando Sosa le preguntó cómo estaba. Sosa le preguntó a Florentín cómo le pidió la chica y le dijo. Sosa le dice a la chica, dice, por Florentín, que por las dudas tomes la pastilla. Sí, porque estaba tomado y no está seguro de haberlo usado en todo momento. Según Sosa le responde a la chica que le habría respondido ese mensaje Florentín. Por lo que pasó, porque van a requisar en los celulares, van a saber. Sí, acá dice Bruno, Clarín dice, los jugadores ofrecerán sus teléfonos para ser peritados y si es necesario constituir domicilio en Tucumán y dejar en custodia sus pasaportes para demostrar que colaboran con todo. O sea, los jugadores van a viajar a Tucumán, creo que están viajando el fin de semana porque el lunes es la cámara GESEL, y dejan su celular para ser peritado, pasaporte para demostrar que no van a ir a ningún lado y van a vivir en Tucumán. Imagínate el peligro ahí
que estén en Tucumán, con respecto a que es una ciudad chiquita, sí, muy chiquita. Pero leyendo estos chats, es realmente una cosa, una escena de brutalidad. Yo te juro, después de leer, es como que... Claro, Fabio lo leyó de una, haciéndolo... Vos lo leíste por primera vez, ¿verdad, Fabio? Sí, primera vez. Por eso que te... sí, me impactó mucho. Sí, me impactó impactante. Mucho. Haciendo las omisiones correspondientes. Pero, o sea, a ver, de esta filtración, el que sale menos peor parado, porque es el término a utilizar, es Sosa. También, por eso creo que el propio Carroza decía, no, yo no quiero valorar, porque también fue una de las primeras reacciones, donde en la primera parte era, no, ella se va, pero ahí puede haber una valoración desde el morbo, desde el ciudadano, y hay otra desde la justicia. Y del lado de los jugadores seguramente se querrán aferrar a cuando Fabio leía el tema de si utilizó o no preservativo. Lo que pasa es que hay una diferencia de horarios, y después cuando Fabio leía la segunda parte hay una distancia de horas, sí. Pero estamos hablando que tranquilamente eso puede ser también producto del shock. O sea, uno en estos casos se escucha que en un contexto normal vos querés decir, no, fíjate cómo reaccionó la víctima o la supuesta, y en realidad hay muchas reacciones que ni siquiera vos te percatás para entender. Por eso el tema de quién tiene el panorama menos complicado, más complicado ante esta situación, que seguramente se va a resolver el próximo lunes. Edgar, por favor. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Si quieres ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR, alias link de pago. Adherite hoy a la red Dinelco y hacelo diferente. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Bueno, vamos a Johnny. Hoy se dio el tema de la Champions, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué enfrentamientos, qué partidos vamos a tener? Sin duda lo de Real Madrid City. La esa tercera es la vez famosa consecutiva, ¿no? final anticipada. Tercera vez consecutiva, dice Guardiola, justo. Y Guardiola, por eso hoy, viste que hoy es viernes, entonces cada uno jugó también en la conferencia que al que están obligados a la que están obligados a comparecer. Y Guardiola dijo, parece que es ya una especie de tradición. Así mismo. O sea, jugar contra el Real Madrid. Y del lado de Ancelotti dijo, ellos son favoritos. O sea, cada uno ya juega su partido porque es el duelo estelar que tiene otra vez ese hábito. Y también lo que se confirmó es que no va a haber final inglesa porque se cargó el cuadro
Porque si uno hubiese hecho una especie de sembrado, tranquilamente vos podés decir que el 1, 2, 3, 4 eran City, Real Madrid, Bayern Múnich y Arsenal. Y bueno, y entre los 4 tendrá que sacarse los ojos para llegar a un finalista. Y del otro lado, probablemente el lado débil, vos tenés al Atlético, al Borussia, al PSG y al Barcelona de los chicos, y cualquiera de los 4 se iba contra los 4 del otro lado. No hubieran tenido el rótulo de favorito. Entonces, como que se cargó un lado y del otro lado va a haber un finalista hasta inesperado, podría decir. Porque PSG ya quiere pensar en el post-Mbappé. Barcelona, la conferencia de Xavi. Y lo que acá mencionábamos, que Atlético de Madrid y Borussia Dortmund eran probablemente los equipos de perfil más bajo en relación a los otros, y los 4 más fuertes, todos cargados en la misma zona de la llave. Bueno, vamos ya, Olimpia, por favor. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed de los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la colección total al 0971-100.000. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más, sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Frutica. Ahora tus visitas a Serou Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el centro automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Johnny, ¿cómo está preparándose Olimpia para su debut? No es debut, ¿por qué dije yo debut? ¿De quién era el debut? Y hoy debuta Chucarro. No. En la fecha. ¿Eh? No hay forma de zafar. No, me equivoqué, perdón. Debut de nada no hay en Olimpia. No, en Olimpia no. O sea, ¿sabes qué? El de Cerro sí hay un lateral, pero tampoco ya jugó él. Ahí tampoco, no me salgo tampoco. Miami Cabaña. El debut de Chucarro lo que por puede eso. ser, pero el de Cabaña fue muy sentido porque su familia le había escrito una carta muy linda el día del debut. Sí, el viernes de noche. Sí, ese fue el famoso partido del árbitro Juan López. Sí. Juan Rubén López. Sí. Y que le echó a Barbosa un penal. Sí. Partido de bajísimo perfil porque ya se había resuelto el torneo. Pero sí, y justamente el que lo termina lesionando sin querer es el actual jugador de Guaraní. Alcaraz, que pertenece a Libertad. Y a lo sumo en Olimpia es, lógicamente no es debut, estamos hablando del retorno, porque ayer hablábamos largo y tendido y analizando las opciones con lo de Derlis, pero esa palabra le corresponde al técnico interino de Cerro hoy contra Sportivo Luqueño en el mismo escenario donde mañana va a estar jugando Olimpia contra el 2 de mayo. Bueno, Johnny, vamos a interiorizarnos de lo que pasa con Olimpia, por favor. Sí, decía debut de una dupla, el caso de Derlis y Parzajuk, para lo que será el partido mañana, ante el conjunto 2 de mayo, que no va a contar con los dos técnicos, ni el técnico 1 ni el técnico 2. Suspendidos los dos, va a ser
el técnico del 2 de mayo, el asistente 2, de apellido Alvarenga mañana. Para este partido, en Olimpia se anuncia la presencia de Freddy Colmán, está para arrancar de titular, cumple con el reglamento y también con mandar a Fernando Cardoso para que sea el extremo o el cuarto volante por el sector izquierdo y en la delantera Derlis. Hoy seguramente va a definir Martín Palermo. ¿Será Parzajú o será Prato, Luca Prato, el acompañante de Derlis González mañana en el Defensor del Chaco? Estás un poco corto hoy, Johnny. ¿Por qué eso? Olimpia. ¿Hay algo que como que te desagradó? Esto del yacaré. A Johnny le podemos preguntar cómo se dice en Concepción también en su época. No, pero ahí los muchachos, Gerardo, Johnny, todos dijeron que era yacaré. Sí, así es. Claro. No, Ariel, reconoce ya, terminó. Reconoce ya terminó. Aunque yo no soy muy amigo de utilizar frases así, frases que normalmente se utiliza como, por ejemplo, Chequili, Checapé, no me gustan un poco. No, pero esa es otra cosa, no, estos son dichos populares en guaraní. La idea es pintar, Bruno, la situación que va al extremo. Sí. No me está cuajando lo tuyo, Johnny. No me está cuajando. Johnny, volviendo a lo futbolístico. No, porque hay que... No, viste, se ríe. No, le quise salvar con el tema del debut. Claro, viste que cuando arrancaste... Yo me equivoqué, no me equivoqué. No, hay veces me quiso tirar un salvavidas. Claro, hay veces que amerita tirar salvavidas, pero hay veces que... Salvavidas estaba desinflado, ¿no? Tenía cemento en vez de aire, ¿verdad? Pero, Johnny, cuando vos arrancaste diciendo que sería Derlis con Parzajú, ¿era para el tema el operativo salvavidas o podría ser Kevin el que juegue y Prato el banco? No, Daniel, los dos son candidatos. No definió a esta altura Martín Palermo si sale Prato o si sale Parzajú, para que pueda ingresar Derlis González. Y tal vez podría ser también el tema del extranjero, porque con Prato en el equipo ya son 4. Claro, mira que si sacamos los apellidos y si vamos a hablar de rasgos, tendría más chance Kevin Parzajú de quedarse que Lucas Prato. Ahora, lo que te da Prato hasta en lo extra futbolístico es lo que lo hace resaltar, y que Prato también, aunque no sea de su preferencia, puede jugar también de 9. Algo que no le podrías pedir a Parzajú, porque se sabe que Derlis se siente mucho más cómodo cuando juega por detrás o tiene a alguien por delante que puede fijar un poco a los centrales. Y eso que decís tampoco es un detalle menor. O sea, ningún técnico quiere arrancar un partido con el cupo lleno de los extranjeros, porque te limita tu cambio. Supongamos que es ese equipo que decís de los 4 extranjeros, con Gastón en el arco, con Capazo, Zavala en la defensa, y ya está Prato. Y en algún momento vos lo querés meter ya sea a Matías Vera, a Bruera, y sí o sí tenés que sacar a un extranjero. ¿Y qué pasa si ese extranjero está jugando bien? Entonces, es otro detalle, pero me costaría creer que Prato no arranque. Por eso te hacía la consulta lo que iniciaste el reporte hablando de esa opción. Sí, a mí también me va a costar, Daniel, por el rendimiento que tuvo Prato, así como decís, no solamente lo que tiene que ver con su actividad futbolística, sino que fue muy... era un técnico más allí dentro del campo de juego, pero Martín Palermo seguramente hoy va a definir el acompañante, porque sí, Derlis está para arrancar, está para ser uno de los delanteros, ya sea por detrás de Parzajú o de Prato, porque si juega Derlis, Prato será el 9 o Parzajú, así que es buscarle un poco la vuelta a ese centro delantero y los extremos. Y sí, con un Fernando Cardoso que tuvo grandes rendimientos jugando por el sector izquierdo, estaría retornando en ese puesto para que pueda ingresar el joven Freddy Colmán, que jugó también aquel partido contra el Sportivo Luqueño, terminó bien, un poco sufrió en los primeros minutos con la velocidad, pero también hay que decir que no le ayudó mucho el lateral que había jugado ese partido contra el conjunto del Sportivo Luqueño. Entonces, aguardar hoy la práctica, ya con concentración, una práctica táctica. Ahí seguramente Martín Palermo va a definir
el delantero. Por ahora son 10. Gastón Olveira, Carlos Espínola, Manuel Capazo, Saúl Salcedo y Facundo Zavala. Esa línea defensiva que arrancó ante Trinidad no se toca, no se cambia. El medio campo, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Freddy Colmán, Fernando Cardoso, Derlis frente a esa línea de 4 y a ver quién lo acompaña. Parsajú o Prato mañana ante el equipo Pedro Juanino. ¿Algunas consultas para Johnny sobre Olimpia? No, Johnny, Capazo Zavala, obviamente, ya el segundo partido para ambos. Está el tema del mediocampo, estaba Espínola se mantiene mencionando. Espínola también, sí. Quiere decir que Tucu, por lo visto, que ya perdió la posición Sí. definitivamente. ¿verdad? Lo suyo fue el muy tema del malo. cupo extranjero, no puede También. más. O sea, supongamos que Tucu Sí, estuviese... si vos Capazo ponés con la balanza con lo de Tucu Salazar, vamos a ver en el segundo partido de Capazo, No, pero o sea, pues, mostró demasiado Capazo para sacarlo, ¿verdad? En un Y puesto, otro agravante. Tucu sí que en un puesto que ya lo estaba vimos vacante. demasiado, ¿verdad? Sí, no, ya lo vimos mucho. Aparte del partido Olimpia, o sea, siempre hay que ganar, ¿verdad? Pero mañana si no gana, va a ser otra vez, después viene Libertad. Mañana arranca el famoso combo, decía, con 2 de mayo y Libertad, para tratar de ser o no ser. Porque no tiene copa, el resto mira a otro lado. Los centrales de 2 de mayo son rendidores, Fabio. Vos hiciste un par de partidos de 2 de mayo, ¿verdad? Barreto, a mí el lateral me Barreto. gusta mucho, el teñido, el lateral. Barreto, ese es muy bueno. Pasó a jugar como central en algunos partidos. Sí. Vos hiciste mucho 2 de mayo también, Johnny. Sí, exacto. Yo arranqué aquel partido deportivo luqueño, Con 2 de Luqueño, mayo. ¿verdad? Claro, pero esa vez todos tuvimos la sensación, y lo hablamos acá fuera del micrófono, que difícil va a estar para 2 de mayo mantener la categoría, dijimos. Porque como recordaba Johnny ayer, Luqueño lo pasó por encima, liquidó rápidamente aquel partido y... No, antes de los 10 ya estaba 2-0. 2-0, y encima de penal, creo, Lucas Barrios, atajó Servini en el segundo tiempo, queda para el 3-0, lo peloteó. Y realmente hoy un equipo consolidado, fuerte, defensivamente, que tiene buena contra. Entonces, para Olimpia, me refiero al tema que las buenas defensas le cuestan, ¿verdad? A un equipo que está en formación, como es el de Olimpia, Johnny. Sí, señor. Vamos a ver, Federico, el caso del 2 de mayo, que ayer hablábamos con Felipe Jiménez y daba su parecer sobre el Olimpia. Yo creo que Martín Palermo mira también lo que ofrece el rival, y el rival es un equipo que manda mucho a los laterales, al ataque, ya sea el lateral derecho, que suele ser Miguel Barreto, y venía jugando también últimamente el de Olimpia, Juan Feliu, que figura en la lista. Me parece que ya no es del decano, porque Cornet sí no fue convocado, forma parte del plantel del 2 a préstamo, y seguramente va a tratar de cuidar para no tener una sorpresa. Martín Palermo mañana ante el equipo Pedro Juanino. Va muy bien el ataque César Castro, el homónimo del que fuera central, Sí. últimamente en Sol como técnico. Acá también me hablan, César Castro por izquierda es muy bueno también. Sí. Es un lateral zurdo de mucho oficio, sí, realmente sorprendido también. 2 laterales con mucha capacidad. En la defensa juega René Rodríguez. Y con Pedro Sosa. Con Pedro Sosa, exactamente. Pedro Sosa es un central alto, fuerte. Sí, muy parecido sí. a su forma de jugar como Gutiérrez, por ejemplo, colombiano de Ameliano. Otra baja, Yala, o sea, de Claro, remate a media Brian no puede jugar distancia. todavía. Claro, porque él recibió roja directa. El Entonces, que está para jugar con es este cumple. Junior Noguera, un poco más adelante. Junior Chico de Cerro, Sí, ¿verdad? el jugador de Cerro está para Sí. jugar. Tiene un mediocampo también de buen pie, jugadores que tienen buen manejo de pelota, como el caso de Argüello, de Javier Domínguez, ex luqueño. Y después arriba, o sea, y Llano también. Llano es un jugador que hay que verlo. Llano, hablaste muy bien otra vez de él. Sí, trabaja muy bien, tiene remate de media distancia, pisa el área. Un equipo bien ordenado del 2 de mayo. Más los laterales que hablábamos, que van a ser Barreto y Castro, para lo que va a significar el partido. Servina en el arco, la cuota de experiencia, y arriba juega, por ejemplo, Matías Cáceres, muy poco conocido, un delantero que tiene buena movilidad, que trabaja bien de espaldas al arco, que puede descargar, y de por ahí puede estar también como suplente la posibilidad de tenerlo a David Fleitas como 9 de referente de área. Y por los costados, ojo con lo David que puede Fleitas hacer- es nuestro Sí, el ex viejo nacional. hombre de Nacional. Y por los costados, recordemos la velocidad y los buenos partidos que viene haciendo Elías Alfonso.
el extremo derecho que había aparecido en General Caballero, que en aquel momento pertenecía todavía a Libertad. No sé si ahora sigue siendo. ¿Qué más, Johnny? Johnny, ¿Olimpia vuelve a para uno a final del torneo? Sí, yo creo que sí, Federico. De a poco el empastado va tomando cuerpo, mucho trabajo, mucho tiempo de actividad. Justamente acabo de pedir una foto actual del Bosque de Paraguno, así que vamos a tener, creo que al finalizar el campeonato podría Olimpia utilizar el Bosque de Paraguno, o en todo caso ya directamente para el campeonato clausura. Olimpia que va a tener un solo torneo, en este caso, pero el apertura y el clausura para ganar, en la obligación para Martín Palermo en el primer torneo, y si por allí no logra en el segundo, sí o sí tiene que campeonar el conjunto franqueado. Ese partido Guaraní Boca jugó Palermo, ¿verdad? En cancha Olimpia. Sí, los dos estaban, Riquelme y Palermo. De hecho, los dos hacen goles. Con Bianchi sentado sobre una sillita era el manager de aquel equipo. ¿Te acuerdas que el manager no funcionó eso, eh? Mira hasta qué manager no funcionó. La otra vez estuvimos hablando tanto de manager. Isquia era el técnico y Bianchi era el manager. Lo pusieron al que era su ayudante de campo y ni aún así pudo funcionar. Isquia. Con Isquia, sí. Exactamente. Bueno, Johnny, mañana 18:40, a pesar del empate, de la eliminación en la Copa, que son los dos últimos resultados de Olimpia, ¿uno piensa que va a haber buena cantidad de público? ¿O soy optimista de vuelta? La última vez yo había dicho mucha gente, y estuvo en lo correcto, en lo cierto, contra Meliano, contra Sol también decía una buena cantidad, me quedé corto, contra el Deportivo Luqueño estuve también en lo correcto, y ahora me parece que no sé si vamos a superar las 12.000 que normalmente lleva Olimpia para los partidos en el Defensor del Chaco. Mirá que yo dentro de mi optimismo hablaba de 10.000, para lo que es la campaña, sábado a la tarde. Y es ser optimista. Sí, por eso digo. Más allá de que hay un retraso de 40 minutos, también el calor. Sí. O sea, y la actividad de un sábado por eso veraniego. Es como que... ¿Verdad? Porque es veraniego, pues estamos en marzo, pero estamos en pleno verano. El clima que... Y mañana más de uno debe estar haciendo planes. Que el famoso mirar por televisión, escuchar por la radio preparar el asado, sábado de piscina, arroyo, ¿no? Un montón de cosas que... Tampoco es que entusiasme el equipo para decir, mira que a pesar de este calor, o sea, el equipo te da un retorno para que nos aguantemos el calor de 40 grados, que el cemento, que la butaca. Y también está el problema de esa venta de entrada ahora que no se vende más en la cancha. La otra no sé quién era que dijo, pero el que no conoce al canchero, vos le habrá pasado a usted cuántas veces uno se fue a la cancha decidiendo ahí al toque. Sí, pasa que mucho. no vamos, que no vamos. Es nuestra cultura. Pero de todo, del canchero. No te vas y de repente viene un amigo, che, vamos pues al estadio. Vamos. Y te vas. Y ahora hay un problema para comprar la entrada al día del partido. Hay muchas conspiraciones desde ese punto de vista, por más que ya estemos en otros tiempos, pero el canchero que se anima a último momento sigue existiendo. Obviamente, el día de Alfonso ya no pertenece más a Libertad. Y mañana también, ¿verdad? Porque es la normativa en todos los clubes, Johnny, el tema el tema de la entrada. Sí, es una decisión netamente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque presta su estadio, y Olimpia aclaraba en sus redes sociales que es una disposición de la APF no ofrecer venta de entradas allí en el Defensor del Chaco. La vez pasada, por ejemplo, creo que era el suegro de un amigo en común, quería ir al partido. Me pregunta si se vende la entrada y yo le dije no. Entonces quedó a ver el partido por televisión. Sí, claro. Libertad va a ser local en Tuyucuá con Olimpia la próxima, ¿verdad? Sí. Eso no está todavía calendarizado. No. Lo que pasa es que en teoría no debería haber fecha, porque ¿cuándo el partido FIFA? Con Moscú? ¿El otro lunes? Claro. Pero yo me acuerdo que la última vez que charlamos acá con Robert Harrison. Sí. ¿Cuándo fue? El tema de cuando lo dejara Zaguero, ¿verdad? Lo del Proolímpico. Él dijo que él no era partidario de que se parara el torneo. Recordemos que eso también fue así tipo una movida de me voy para acá, claro, me voy para allá, porque primero dijeron, me parece continuo, ¿para qué vamos a postergar una fecha cuando es
mínimo el aporte. A lo sumo deja ese tema de el que tiene más de 2 jugadores, tiene el derecho a postergar. Y después cuando se da el cambio de técnico, asume Garnero, era, no, vamos a parar para apoyar. ¿Verdad? Y decía, espera, hace 2 semanas vos estabas diciendo lunes. que... Sí, ni siquiera es jueves, martes. ¿Qué lunes? El otro lunes. Lunes 25. O sea, estamos hablando del próximo fin de semana. Claro, pero Garnero va a tener a los jugadores mucho antes. Claro. El tema, ¿por qué no se calendarizó todavía, no? Porque yo creo que todavía no tienen clara la película si van a tener o no fecha. Anda, imagínate si Cerro tenía ya técnico. O Palermo mismo también que quiere más tiempo. O sea, todos ellos te van a decir, no, yo quiero que no haya fecha. El tema es que después se te junta el ganado con el Libertadores de la Sudamericana. Acá ya me aseguran, no hay... Y bueno, y por eso. Fecha FIFA. No hay fecha de fútbol. Libertad sí va a jugar contra Nacional. Vuelve la fecha en Semana Santa. Libertad va a jugar con Nacional seguramente para sacar la postergación. Entonces estamos avisados. El fin de semana que viene no hay fecha. Super Sábado tiene... en ese Super Sábado y tenemos esa es la asamblea de Cerro. No, por favor. A mí me dijeron que puede estar caliente, picante, ¿verdad? Pero... Y a mí me tocó también la asamblea del Olimpia, a pesar de que la asamblea del Olimpia... No es el hombre de la... No, pero estuvo muy buena, claro, estuvo muy buena desde lo testimonial, emotivo y todo eso. Desde la decisión. Los presentes. Pero sin digamos, sin cuestionamientos, en un ambiente de paz y de tranquilidad se desarrolla. Fíjate que esa fecha 11... acá justamente... La fecha 11, ¿verdad? Claro, porque es la última fecha, donde Libertad recibe a Olimpia y Cerro volvería a la nueva olla contra Nacional. Entonces... Es una fecha atractiva, pero que no hayan programado hasta ahora cuando suelen hacerlo con por lo menos 2 semanas de antelación. Claro, por eso. Es por eso. El fin de semana que viene no hay entonces... Pero yo justo me estaba acordando, capaz hubo esa duda cuando el presidente de la PF dijo, a mí no me gusta esto de que paren, ¿verdad? Y para mí es una mala decisión. Porque después, si vamos a una cuestión de tener... perfecto, pero después cuando se te junten... Y estamos hablando que tenemos 6 equipos, o sea, la mitad de nuestros equipos van a tener entre abril y mayo 6 partidos más, con viaje incluido. Y tenemos yo no sé, por ejemplo, si van a querer regularizar el Libertad Nacional en esa fecha. Ahora, si Libertad aporta más de 2 jugadores, Libertad va a decir, no, yo no quiero regularizar cuando justamente se para y yo estoy aportando jugadores. Porque si vamos a la última convocatoria de Garnero, ahí por ejemplo se dio también un desfasaje. Para Garnero, Campuzano era titular y Campuzano perdió el puesto con Galeano ahora en el mediocampo de Libertad. Pero... Acá tengo algo importante, Dani, que me envían. Gracias que me envía. Vamos a poner un interrogante. Porque hay una convocatoria de la divisional para el martes 19 de marzo. ¿Por qué martes 19 de marzo? Porque van a estar supeditados a lo que va a ser el sorteo de la Libertadores y Sudamericana. Ver qué le toca a todos los equipos y a partir de allí van a ver si hay fecha FIFA o sigue el campeonato normalmente para no comprimir todo, ¿verdad? ¿Sabes dónde también yo podría entender que que no haya fecha en ese fin de semana? Porque acordate de que la Sub-23, la que va a jugar en París, también juega amistoso. Claro, va a tener amistoso, claro. Y pongamos, más allá que ahora bajó el furor con el tema de los Sub-23, en el caso de Cerro. Pero vos le decís, Fabricio va a ir a la mayor, según la información que se maneja, pero le saca a la Núñez, a De Jesús, a Wilder, a Olimpia le saca a Kevin, y a Marcelo Fernández en Libertad, a Rivas en Nacional, y capaz ya te van a decir... ¿Y ¿cuándo? Eso afectaría también el próximo fin de semana. Claro, porque dura ahí ya dudo. Por eso. Pero... Son jugadores importantes. Pero lo que de todas maneras está bien que esperen el tema del calendario, porque así van a definir, si no se juega la fecha FIFA, la siguiente fecha, porque estamos hablando de la Semana Santa, ¿verdad? Que es previo a lo que va a significar el debut en fase de grupo de Cerro Libertad y la continuidad de los otros equipos. Porque en Semana Santa, a diferencia de otros años, no hay Copa. No hay Copa este año. Siempre tuvimos Copa en Semana Santa. Pero no es por la Libertadores, sino por la Semana Santa. Porque viste, Semana Santa casi siempre caía en abril. Sí, y en esa semana de abril hay Copa Libertadores. Imagínate, pasás la Semana Santa y hay un equipo paraguayo, ponele, Libertad tiene que ir a Venezuela a jugar por martes su partido.
Entonces no va a querer jugar Viernes Santo y lo más probable es que se juegue Jueves Santo. Para la divisional va a ser muy desafiante esto de programar. Por eso se lamentó tanto aquella postergación, porque no previeron el tema de que Nacional podía clasificar y lo mandaron a jugar un partido que pudo haber sido creo que sábado, y mandaron domingo y no se daba las 60 horas porque ya martes tenían que jugar la Copa Libertadores. El de poco tiempo atrás. Sí, sí. Bueno, está bien, entonces, claro el tema. Atentos, para el próximo fin de semana vamos a ver el martes. El lunes a las 20 arrancan los sorteos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. El martes la divisional se va a reunir y de acuerdo a eso vamos a tener fecha FIFA libre en fútbol local o se disputa el campeonato normalmente. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega, Pantano, limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local. Volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas en Arete. Y unos tragos en Arete encontrá lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení, donde da gusto comprar. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llámanos al 519-9000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Por favor, hoy música de Champions para ir conociendo los duelos que vamos a tener con el sorteo realizado hoy para la etapa de cuartos de final y por supuesto ya encaminando todo hasta Wembley el próximo 1 de junio. Los partidos de cuartos de final: el PSG ante Barcelona, 9 de abril. Real Madrid, Manchester City. También se está jugando por cuartos de final: Atlético de Madrid, Borussia Dortmund de Alemania, Arsenal ante el Bayern Múnich. Recordando que la semifinal 1 la van a jugar el ganador de Atlético Madrid, Borussia Dortmund, contra el ganador del PSG Barcelona. ¿Qué llave vamos a tener ahí? Y en la semifinal 2 estarían jugando los ganadores de la llave: Arsenal Bayern Múnich y el ganador de Real Madrid ante el Manchester City.